Raíces y Horizontes. Es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler. Este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, a quien tenemos el día de hoy. Rocío, vuelven las mujeres. Hacía como varios capítulos que no teníamos invitadas mujeres. En este caso, les voy a presentar a Karen Berríos, agricultora que yo conocí cuando era Seremi de Agricultura. De hecho, estábamos recordando en off, ya la fui a visitar 2 veces por distintas actividades. Muy bienvenida, Karen, y gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, Rocío, y sí, estábamos recordando algunas actividades que tuvimos en el campo, y sí, vivan las mujeres. ¡Que vivan! Ya, Muy nosotros bien. Aquí tenemos otra disputa. Sí. Agrónoma veterinaria. Agrónomo. ¡Esa! Mujer y agrónomo. Vamos, otra más del rubro. Muy bien, muy bien. A ver, no todos pueden ser veterinarios. Oye, ya, yo no iba a mencionar la disputa que tenemos, porque normalmente la ganamos nosotros, pero bueno, esta vez tenías razón para mencionarlo tú. Karen, nosotros siempre en este programa queremos conocer tu historia, la historia familiar, la historia productiva, y por eso siempre partimos por las raíces, por los orígenes. ¿Tú de dónde eres originaria y cómo te desarrollaste en tu primera etapa? Oriunda de la zona central, mi familia siempre estuvo vinculada al campo, al agro, principalmente eran productores de uva de mesa y exportaban a Estados Unidos. Uva de mesa. Sí. ¿En qué parte de la zona central? Los Andes. Bien zona central, Sí, casi norte para algunos de los que somos de acá. ¿Y hasta qué edad viviste allá? Hasta los 18. ¿Y de ahí fuiste a estudiar agronomía? Sí. ¿A dónde? A Quillota. ¿A Quillota? Sí. La Universidad Católica. ¿Pero la Católica del Paraíso? Sí. Acá. Y te fuiste por el tema, ya conocías el mundo de la fruta, de la uva, de eso, y fuiste como enfocada a eso, o ibas a ver como el amplio panorama de la agronomía? No, el amplio panorama, y principalmente me fui no tan contenta, porque donde nosotros vivíamos empezó a haber una explosión demográfica, en donde lo que antes era tradicionalmente uva, guinda, se transformó en vivienda. Perfecto. Y quedamos rodeados de viviendas. ¿Pero viviendas como parcelaciones o desarrollo urbano propiamente tal? Desarrollo urbano. O sea, se convirtió en zona urbana. En zona urbana. Primero, más difícil aún que... Mucho más difícil, porque la uva tiene un paquete tecnológico en el cual, ya, si hablamos del azufre... La aplicación de azufre. La aplicación de azufre era prácticamente nocivo por la... Aparte por el mal olor, porque es muy cuando fuerte. Maduro dice huele a azufre. Huele a azufre, es muy fuerte. No es agradable. Entonces me fui con una sensación de que, pucha, el campo cada día tiene menos espacio. ¿Por qué? Porque está habiendo esta explosión y son prácticas, quizás hace 20, 25 años atrás, eran prácticas que eran mucho más invasivas que lo que hoy día son. Claro, era más como el boleo, así. Claro. Entonces, y el azufre se usa desde la ignorancia, que nunca ha tenido parrones, para control de... Botrytis, que es un hongo. Sí. Perfecto. Que en el fondo mancha la fruta y... Mancha la fruta y la contamina parte de un foco y se dispersa por el racimo de forma completa. Pero entonces era por la presión demográfica que estaba teniendo tu familia con respecto a la producción de uvas, más el sector completo, sí. Más que el problema de ir a estudiar agronomía. No, entonces me fui con esa sensación de que no iba a seguir en lo que me crié, nací debajo de una parra, entonces... ¿Te tocaban las vendimias? No era vitivinícola. Uva de mesa, ya. De mesa. Que me fui con esa sensación de que el campo sabía que lo iban a vender. Ya. Que tenía sus días contados. Sí, sabía que no iba a seguir en el mismo rubro, entonces me fui con esa sensación y, bueno, terminé de estudiar y me fui a trabajar a la sexta región.
Ya. Ahí trabajé en una hacienda que se llama Hacienda Topocalma. Ya. Controversialmente, la ¿Por Hacienda qué? Topocalma, porque tiene una gran superficie, son 8.000 hectáreas de Ya. superficie, el predio donde se creó el programa PAPCO. Ya. Ahí fue el predio piloto donde se creó el programa PAPCO. Y está en el borde costero. Entonces hay un conflicto con el acceso a la playa. Por eso es controversial. Pero antes de seguir, porque este programa, si bien hablamos de cosas técnicas, también es para personas que no saben lo que es. ¿Qué es el programa PAPCO? Es un programa de trazabilidad, que incluye trazabilidad, pero es un programa oficial en donde los animales adquieren una certificación. Ya. De hecho, es predio agrícola bajo certificación oficial. Ese es el PAPCO. Mira, no tenía idea de lo que significa. Programa Planteles Animales bajo certificación oficial. Ajá. Ya, ahí, mira, todos los días se aprende algo nuevo. Yo sabía como todos hablan del PAPCO, la cantidad de papeles que tiene, lo importante que es para tener acceso a distintos mercados, distintos precios de la leche, etcétera. Pero no Pero básicamente este es un programa que reconoce que ese predio, ese lugar, porque es enfocado en la unidad productiva en la tierra, no en los animales específicamente, sí, cumple con una serie de normativas, que esos son los papeles que hay que hacer para poder certificarte, y eso en el fondo te da una seguridad de calidad de su producción también. Sí, de todas formas, un estatus sanitario por una parte y lo otro que también se interconecta con las industrias y les permite poder acceder a otros mercados. Claro, entonces tú estabas en este predio que de calma no tenía mucho, pero que partieron con esta certificación. ¿Y qué hacías en ese predio? Era encargada pecuaria. Trabajaba con 5.000 vientres. Vientres, Sí. Y no era engorda, porque hoy en día uno asume que las pariciones o digamos los vientres están más en el sur, no en la zona central, pero este tenía... Perfecto. Feedlot es estabulado de crianza de animales para la engorda. Sí. ¿Y aquí qué años estamos hablando más o menos? 2009, 10. Ya. Y aquí tú decías vientres. ¿Eso quiere decir que tenías criaderos de tener, o sea, todo el proceso del animal? Completo. Sí. Ah, mira, qué interesante la zona central. Sí. Engorda no solamente la parte final. Oye, ¿y eso, cómo hacían el tema se programaban las pariciones, usaban inseminación artificial, usaban toros? ¿Cómo inseminación artificial. ¿Y con qué razas trabajaban? Angus. Solo Angus. Muy bien. O sea, era lo que hoy en día se conoce como es como el estereotipo, digamos, de un sistema productivo intensivo de carne en Angus. Que Angus es la raza que principalmente se ocupa en los sistemas intensivos. Había Angus y algo de charolais. Pero... Otra raza de carne. Sí, principalmente era carne. ¿Y cuánto tiempo estuviste en eso? 4 años. Ya, o sea, estamos llegando hasta el 2013 por ahí. ¿Y después? Ahí me vine acá al sur. Perfecto. ¿Y por qué? Porque tenía un proyecto familiar. Ya. Sí, tenía un proyecto familiar y decidí venirme ya en el año 2012 me vine y arraigué acá en el sur. Echaste raíz. En el sur, en Fresia. En el predio donde vives, sí, o sea, ¿dónde estás ahora? En Fresia. En Fresia. Perfecto. Oye, ¿y cómo se desarrolló ese proyecto? ¿Cómo salió esa idea? No es una idea, fue un proyecto familiar. O sea, sí, pero todo parte con una idea, digamos. Sí. ¿Pero lo tenían de antes? ¿Venía de generaciones anteriores? ¿O ustedes decidieron, vamos a ir a vivir al sur, busquemos? No, es un proyecto familiar con el padre de mis hijos. Perfecto. Pero fueron a buscar un predio. Igual me llama la atención de cómo escoges el lugar. No, él es de acá. Ahí hijos estaba, de acá. Esa era la tecla que nos faltaba. Esa era la que me faltaba preguntar. Sí, el padre, no es que con mi familia nos vinimos acá al sur, no, es el padre de mis hijos. ¿Y él tenía este predio acá? Sí. Y dijeron, lo vamos a ir a trabajar. ¿Y ese predio en qué consiste? Es una lechería. Es una lechería que funciona al ritmo de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Que trabajamos con los procesos ecosistémicos, ¿ya? En conjunto con el bosque, pero sin dejar de lado la parte económica. Claro, bueno, no puede ser verde si estás en rojo. No. Qué buena frase, Eduardo. No es mía, de ahí voy a contar que se la estoy robando. Pero está buena tu frase, me gusta. No puede ser verde si estás en rojo. Exactamente. Pero me falta un detalle. A ver. Que cuando llegué acá al sur, me di cuenta que, bueno, nuestro país
es largo, extenso, y estudié en una zona en donde solo vi frutales. Y cuando llegué acá al sur, yo dije, chuta, si yo quiero ser la mejor produciendo leche, tengo que vincularme, interiorizarme, cómo se produce leche. Y me fui a estudiar en Matei. ¿Ya? Sí, estudié en la Matei de nuevo. ¿Sacaste acá en Osorno? Sí. ¿Pero te viniste a Osorno, viajabas, tenías algo en Viajaba. Viajabas. Sí. ¿Mal piqué desde Grecia para acá? Sí, me vine a la Matei y estudié en la Matei. ¿Qué estudiaste? Ingeniero de ejecución en agronomía. ¿Cuánto tiempo? 4 años. Ah, ¿no te convalidaron nada? Sí, los vegetales. Ah. Pero ya habían ramos, módulos que eran muy nuevos, no sé, innovación, eran módulos más chicos, pero que no estaban en la carrera hace 20 años. Igual, harto. Sí. Pero 20 años después volviste a estudiar. Sí. Ah, mira. Qué valor. Valor. ¿Pero sí. por qué? Porque no podía, es que si uno no entiende lo que maneja, difícilmente puede obtener buenos resultados. Claro. Porque yo, claro, tenía la base científica, pero no con producción. No enfocado en la producción lechera. Claro, porque es distinto, porque, por ejemplo, yo estudié agronomía también, pero dentro de mi malla curricular, que yo terminé de estudiar el año 2008, nosotros teníamos una base de todo lo que era plantas, pero tiramos en frutales. O sea, yo no tengo idea de frutales. Tengo base de como la fisiología, las cosas detrás, pero de frutales nada, porque yo me fui hacia los animales y eso tenía un poco más de número, economía y algo de bastante de praderas, podríamos decir. Pero los de frutales no tienen ni idea de lo que es como los médicos, porque tienen una medicina general, pero al oculista tú no le vas a ir a preguntar qué te pasa en la espalda, porque claro. O sea, son cosas, y eso de repente la agronomía no se entiende mucho. No, pero por eso yo dije, tomé la decisión, ya, si quiero, porque si bien era encargado pecuario en mi trabajo anterior, pero principalmente en trazabilidad pecuaria. Ya, o sea, administrativo. Administrativo, claro, no, me tocaba hacer mucho inventario de animales, pero no en la fisiología, lo que en la reproducción del animal, en la crianza del animal y en cómo se produce un litro de leche. Sí. Oye, ¿y ahí te has tenido compañeros puros cabritos, ¿no? Sí, había de todo un poco. Niños más chicos, tías, estudié en un programa que era especial para trabajadores. Ya. Buenísimo. Sí, estudié en este programa que tú tienes clases los días viernes y sábado. Claro, perfecto, era casi como un magíster. Claro. Pero a nivel técnico. Sí, tuve... Muy aterrizado. Fui a buscar y encontré lo que buscaba. Mira qué bien. Sí. Choro, buena forma de enfrentar el desafío. Y mientras tanto el campo había que ordeñar y había que hacer todo el aspecto. Todo siguió funcionando, la máquina siguió funcionando, porque las vacas no tienen on y off, entonces todo sigue pasando. ¿Ahí en este proyecto familiar lo manejaban en conjunto o tomaste tú toda la responsabilidad? No, en conjunto. En conjunto, sí. ¿Y hasta el día de hoy se mantiene así? No. ¿No? Ya, lo llevas tú principalmente ahora. Sí. ¿Y siguen con cuántas vacas? Hoy día hay 60 vacas en ordeña. Ya, perfecto. Es un negocio pequeño, nuestra superficie son 40 hectáreas y la mitad del campo es bosque. ¿Y que también lo estás trabajando de alguna forma? Te iba a preguntar, ¿tienes algo de bonos de carbono o algo así? No, todavía no está regulado en nuestro país, pero sí hemos trabajado con la Universidad de los Lagos en determinar cuánto es el carbono que está almacenado en el suelo y el potencial de captura. Perfecto. Mira, interesante. Oye, yo cuando te conocí fuimos a inaugurar un proyecto de riego y a traer unos bonos de riego, me acuerdo. Sí. Me imagino que te debe haber llamado profundamente la atención viniendo de la zona central, sobre todo en frutales, donde existe una cultura de riego, porque no es solo prender la llave y que corre el agua, digamos, hay que saber regar. Te llamó mucho la atención que aquí, entre que no había mucho riego y que probablemente regábamos mal hace 15 o 20 años atrás. ¿Y cómo va la cosa ahora? Yo vengo del riego por surco. Así conocí el riego por surco, en donde la lucha por el agua estaba en estos canales donde se formaba la sequía, luego estaban las compuertas, donde te toca a ti, designado por horas, donde después aparecieron
pistola, porque me levantaste la compuerta, te toca a ti, te toca a mí. O sea, una lucha bastante compleja. Compleja por el recurso hídrico. Entonces, acá en la zona sur, el riego es mucho más amable. Más amable, sí, sí, y principalmente porque casi la mayoría proviene de pozos profundos, más que aguas superficiales. Claro, y se riega de otra forma, porque al fin, pero yo creo que eso, me imagino que el sistema de riego por surco hoy en día está mucho más disminuido porque uno quiere aprovechar el poco agua que tiene, aprovecharlo con un riego por goteo o algún sistema de extracción más eficiente. Sí, sí, pero si bien en los frutales es por aspersión o por goteo, pero acá es mucho más eficiente y hay mucho más desarrollo. ¿Por qué? Porque regamos praderas. Claro. Hay que ser muy eficiente para que sea negocio. En la zona central no se regan praderas, porque prácticamente no hay grandes extensiones de praderas. O sea, tú hablabas de feedlots, o sea, de lugares de ultra concentración de animales, donde le entregas toda la comida en el plato. No tienen que salir a comer. Un tema muy controversial son el riego del asfalto. Entonces, sí, claro. Es complejo. Pero estamos regando acá en el sur. Y tú hiciste un proyecto de riego de esos con tazas, con sistema neozelandés, el Caline que conocemos. Y eso, ¿cuántas hectáreas de las 40, que la mitad son bosques, 20 que te quedan disponibles, tienes con riego? 20. Las 20. Ah, súper bien. Eso te permite pasar un verano mucho más tranquila que la mayoría de tus vecinos que no tienen riego. Eterna primavera. Maravilloso. Y eso se vio, tú lo pudiste percibir a los cuánto tiempo, puede ser la pregunta, ¿cuánto tiempo llevabas con la lechería cuando empezaste a regar? 10. 10 años. ¿Y notaste la diferencia en la caída o aumento en la leche en las distintas temporadas o no? Ese no fue el primer... ¿Lo que te llevó? No. De hecho, me buscaron de una empresa que se llama Impluvia para que hiciera... A mí me gustan hartos los números. Me dijeron, Karen, tú nos podrías... Ya tienes 2 años de ejercicio con riego. ¿Podrías decirnos tus años anteriores a que se implementara el sistema de riego? Entonces hice el escenario el año 18, 19, 20, 21. En el 18, yo en verano salía a contar cuántas plantas perdía por metro cuadrado por día. Así de catastrófico es el no riego. Y yo Ese fue un verano súper seco. Muy seco, sí. Muy seco. Además yo vivo en Fresia, donde Fresia es un sector muy agreste. En invierno es muy frío y en verano... ¿Qué medio alto ahí arriba más? En verano hace muchísimo calor. La evapotranspiración, yo lo veo en los puntos con el que se diseña cuánta agua se va a aplicar. Yo lo veo en el mapa, ya, los muermos, 3 de evapotranspiración. ¿Cuál? 3,3. 3 y 5. Para explicar un poco, en el fondo tú ves cuánto el suelo está perdiendo para saber cuánto le vas a dar. Eso es. Sí, bueno. Perfecto. Oye, y espérate, pero ya en pradera, porque tú decías eterna primavera, pero la temperatura alta igual te frena el crecimiento del pasto. Cuando tienes sobre 26 grados la vallica igual se frena, pero siempre está verde por lo menos. Y se recupera cuando ya hay temperaturas más bajas, vuelve a crecer. Claro, que si bien nosotros tenemos un sistema de pastoreo que no obedece a las técnicas convencionales. A ver, ¿cómo es eso? Ya, pero espérate, es que vamos a ir para allá, pero no me comentaste entonces cuál era el número o qué era el indicador que te pidieron que vieras, porque yo te pregunté por los litros de leche, pero dijiste no vi eso, no, vi otra cosa. ¿Qué fue lo que dijiste? El costo que significaba suplementar mucho más temprano, mucho más temprano los animales, tanto a la entrada de invierno como antes de llegar a verano. Entonces, si antes eran 100 bolos, por ejemplo, como la suplementación comienza mucho más temprano, ya no eran 100, eran 400. Y eso tienes que además agregarle la mano de obra para poder suplementar. Claro. Porque también tienes hombres que están entregando ese alimento y no están las vacas comiendo solas, moviendo el cerco. Eso, por una parte. Segundo, la regeneración de la pradera, que era un costo adicional. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo te duraron las praderas? Porque tú nos decías, voy al campo y veo cómo se me mueren las plantitas entre medio. Entonces, en ese sentido era, ¿cuánto tiempo más te duró la pradera? Ahora, o sea, nosotros tenemos solo praderas perennes, no tenemos
Nuestros establecimientos fueron hace 12 a 13 años atrás. No invertimos el suelo, no sembramos todo, no hay establecimientos nuevos, no tenemos valijas bianuales, no. Solo praderas perennes. Ya, y ese es el sistema asociado que tú estás comentando, ¿no? Sí, de la forma de pastoreo. De pastoreo, sí. ¿Cómo lo manejan ustedes? En franja, con cerco eléctrico, como tradicionalmente se hace, sin embargo, con un criterio distinto. Nosotros implementamos el sistema regenerativo de las praderas, en donde se propicia que no importa la carga, sino el tiempo. Ya. O sea, no importa cuántas cabezas tienes en una hectárea, sino cuánto tiempo las tienes arriba de esa hectárea. Y cuánto tiempo me demoro en volver ahí. Ya. Para darle el espacio a las plantas para crecer de nuevo y recuperarse. Exacto, para que almacenen la energía suficiente. Un tema ya más profundo, pero principalmente es eso, que nuestros tiempos en que pastoreamos y volvemos otra vez a esa pradera, siempre van a estar por sobre los 30, 35 días. ¿Inclusive en plena primavera? Sí. No entramos con los 2.500 kilos, un pastoreo... Oye, ¿y eso es amigable? No digo que el otro no lo sea. Son distintos, velocidades distintas. Ya, perfecto. Oye, y para conservación de forraje, ¿ustedes hacen conservación bolos, silos? No, hasta 2 años atrás sí, pero nos cambiamos y nos fuimos hacia el maíz. Sembramos maíz para el invierno. ¿Y qué proporción tienen de maíz versus pradera? Eso son arriendos. Ya. Así que en los arriendos el año pasado sembramos 2 hectáreas. 12, no es menor. Tiene un costo súper alto poner 2 hectáreas de maíz. Sí. Y esa, de ahí cosechan y se llevan el maíz al predio y ahí hacen el silo. Sí. Ya, con silo. Sí. Ya, interesante. ¿Y qué vacas tienes? ¿Qué tipo de vacas tienes? No pude no recordar la Panini. Es que mi hijo tiene su vaca y le puso la Panini. Bueno, tenemos la frutilla. ¿En serio? Sí. No, fue lo primero que se me vino a la mente la Panini. Son vacas Holstein. Ya. Sí. ¿Pero americano? Estamos saliendo ya. De la vaca grande. Ya llevamos varios años inseminando con holandés. Ya. ¿Y qué tal ese cambio? ¿Cómo les ha resultado? Bien. Hemos trabajado con Oromo, Estación Oromo. Ay, se me olvidó. ¿Para los toros? No. Humberto, le puso la Claudia. Ah, Humberto González. Humberto González. Sí, fue profesor mío de genética. Con él hemos trabajado porque nosotros hemos sido, bueno, el campo es como un niño símbolo de los instrumentos públicos. ¿Tu campo? Sí. Ya. Sí, y que eso también muchas veces en la agricultura no es que los productores, yo creo que no se sienten como parte del ecosistema que pudiesen adquirir o pudiesen ser beneficiarios de fondos públicos para hacer un fomento productivo. Claro. No, la investigación es por parte de la academia. En este caso siempre he estado vinculado al fomento productivo, al desarrollo de nuevos negocios o mejoras propiamente tal en la infraestructura. Oye, ¿y cómo llegaste porque Humberto González lleva el campo de la Universidad de Chile en Oromo, en Porrasque, por eso es que decías Oromo. Sí, Oromo. Y ahí tienen harto análisis genético, temas estuvieron primero con carne, ahora están más enfocados en leche. ¿Y tú le fuiste a pedir ayuda para decir qué es lo que tengo que hacer? A través del programa de mejoramiento genético, 2 años creo que estuvimos como previo que se hizo el fin del programa ahí. Y don Humberto, eso me decía Karen, esta Holstein con holandés tiene la particularidad que, en el caso de nosotros tenemos grasa casi 5 y proteína 3,7, 3,8. Y eso sólido es sin disminuir los litros. Claro, eso te permite optar a un mejor precio cuando te compran la leche. Por supuesto, si aquí hay una carta de navegación que es la pauta de pago, que es parte de todas las industrias. Oye, ¿y ese programa de mejoramiento genético de quién era? INDAP. De INDAP. Sí. Ah, sí, esa era la parte INDAP. que teníamos que mencionar. O sea, ¿tú eres usuario de INDAP? Sí. Perfecto. ¿Usuario SAT? Sí. Leche y carne. Los muermos fresia. Perfecto. Saludos. Oye, y entonces de ahí te derivaron con este seco, profesor de genética mío, que te ayudó. De hecho, tiene un libro súper chulo de raza de carne.
¿Y por qué no lo hemos invitado? Lo vamos a tener que invitar. Lo tengo yo de un libro súper chulo han aumentado las razas de carne en Chile, pero de todas las razas de carne presentes en Chile, lo tengo ahí súper entretenido con foto a color y todo, puedes ver las distintas, hoy en día las ves en la Sago, pero por ejemplo el Belted Galloway, que era uno que yo nunca había visto y ahora lo ves en la Sago, que es ese negro con un cinchón blanco que le da la vuelta. Entonces era muy interesante para los que nos gustan las razas de ganado bovino. Sí. No, con Humberto fue a través de un PDP. ¿Qué es un PDP? Un programa de desarrollo de productores ejecutado por ProleSur en conjunto con Corfo. ProleSur asociado a Soprole. Soprole. ¿Tú eres productora de Soprole todavía? Sí. Mira. O sea, nosotros vendemos a través de un intermediario que es Futurolac. Ah, estás en Futurolac. Sí. Podríamos comenta un poco qué es Futurolac y cuál es la gracia de Futurolac. Yo lo conozco bastante bien, pero para la gente que no conoce. Ya, Futurolac es una empresa, es una sociedad en donde la componen alrededor de 180, 200 socios, en la cual comercializa nuestra leche en distintas industrias, ya sea Soprole. ¿Y es una empresa? Yo pensé que era una cooperativa. Ese es Futurocop. No, ese es Futurocop. Pero no te adelantes. No te anticipes, Rocío. Eso es Futurocop, en donde ahí ya la integración es vertical del productor y sale. No me estoy adelantando yo ahora. Ya, bueno, me retrocedo. Ya, sí. Futurolac es una comercializadora de leche en donde nosotros tenemos, a través de esta empresa, se comercializa con las distintas industrias y en definitiva ellos conversan con la industria. Nosotros somos los proveedores y ellos conversan con la industria, pero también ellos nos proveen de insumos, fertilizantes, concentrados, etcétera. Entonces hace que el acceso sea... actúan también como grupo de compra, en el fondo. Sí. De compra y de venta. Sí. Se compra, venta de leche, compra de insumos. Claro, porque, por ejemplo, ellos negocian precios por volumen. Claro. Entonces, si van a comprar fertilizantes o en el caso de, o tú recién mencionabas el maíz, por ejemplo, hay son 180 los que están adentro. Entonces, pero se anotan como una lista y ¿a quién quiere maíz? Y se anotará el departamento agropecuario hace un levantamiento. ¿Cuántas personas trabajan en Futurocop? Futurolac. 11. Y ellos se encargan de todas estas negociaciones. Sí. Y tú lo llamas como productor y dices, mira, quiero esto. No, ellos constantemente. El apoyo y el soporte de los profesionales de Futurolac es continuo y permanente. Yeah. Y no solo en soporte comercial, sino que también hay un soporte agropecuario, un veterinario, estamos vinculados con distintos programas, el programa Leche Sustentable, un programa de leche A2. ¿Qué es el programa de leche sustentable? En donde propician prácticas que están vinculadas con la sustentabilidad, como por ejemplo cosechas de agua lluvia, pastoreo planificado, hacer muestras de suelo. ¿Y tú partiste desde un principio con Futurocop? ¿O Futurolac? Sí, con Futurolac. Entonces, no solo eso, sino que también hay asesoramiento con veterinarios, hay agrónomos de por medio. ¿Revisan números también? Sí. Yo soy parte del directorio de Futurolac. Mira, yo no lo sabía, pero qué bueno que ahí entramos con y Futurocop. Nos hemos sorprendido aquí. Sí, pues. Sí, soy y parte Futurocop, que es derivado de Futurolac, ¿no es cierto? Sí, nace. Quiero hacer mención también a nuestro gerente, que es Luis Alberto Alarcón. Él es una máquina. Me ha tocado negociar con él, lo conozco. Sí, pero él es el gerente de ¿qué? ¿Futurolac o Futurocop? Porque ya me enredé. Ambas todas. Ya, de todas. Ya, perfecto. El mínimo común denominador de la... Ya, ¿y Futurocop? Futurocop es el sueño de todos los productores lecheros en que ver materializado un litro de leche. Porque nosotros enviamos y se va a la industria y uno no sabe dónde... ¿En qué termina? ¿En qué termina? ¿Dónde se va? Si se transforma en polvo o se transforma en un yogur. No es el producto final. No es el producto final. Y en este andar, nuestro gerente nos propone comprar una planta quesera. Quesera, ahí parten. Sí, comprar una planta quesera que está en Trafún, acá en Osorno, y ahí empezó a producirla. Y eso es Futurocop. Y ahí es cooperativa. Cooperativa. Pero no son los mismos 180 de los... No. ¿Cómo funciona ahí? Ahí quien
quiere, se adhiere, en este caso nosotros compramos la planta como productores con parte de nuestros ingresos por el concepto de venta de leche. Entonces, como toda cooperativa, uno va comprando la planta, fuimos comprando la planta a medida que, también con los plazos internos que había en las negociaciones internas, pero así funciona. Ya, pero los cooperados, cada uno va teniendo, como Coprince, como en todas partes. Entonces, el que quiso adherirse al modelo cooperativo, tiene una participación dentro de esta quesera. Sí. Ya. ¿Y la leche, cómo la entrega? Porque veo que tienes por un lado Futurolac, donde venden leche a Soprole, pero para la quesera, ¿cómo funciona? A ver, la quesera se fue diversificando en su producción y a través de estos programas que ejecuta Futurolac, identificó que la leche A2 tiene propiedades que ya son, no sé si... Cuéntalo nomás, dale. Hemos hablado de la leche A2, pero es interesante porque ustedes tienen un proyecto, o Futurocop tiene un proyecto que hoy en día hay otras empresas que también lo están desarrollando, pero Futurocop fue la primera que empezó a buscar el tema de la leche A2. Explícanos un poco qué es eso de la leche A2. La leche A2, en palabras simples y sencillas, alguien ha escuchado alguna vez: tengo intolerancia a la lactosa, me hace muy mal, me duele la guata, me hincha, qué sé yo, ¿no? Futurolac comenzó a identificar los productores que venían haciendo inseminación artificial, porque uno habla el catálogo y dice A2, AB, A1, BB. Entonces, primero fue en una conversación muy interna, Carlos Muñoz, el veterinario que está a cargo de los productores en Futurolac, partió en una conversación así hasta que fueron desarrollando este proyecto Corfo, en donde ya... ¿Eso es proyecto Corfo? Sí, Corfo. Ya, pues, ¿pero qué significa que sea A2? Ya, bueno, es una leche que no le hace mal a las personas a nivel estomacal, que tiene una diferenciación en las propiedades de la leche. Lo que pasa es que las A, las B, las distintas letras corresponden a modificaciones en el genoma de la vaca, a un genotipo específico. Y ese en particular genera una diferencia en el aminoácido. Y ese aminoácido hace que cambie la proteína láctea. Y esa proteína es mucho más parecida a la que genera la madre cuando las mujeres, ¿ya? Entonces genera menos resistencia en los niños y genera menos propiedades alergénicas, por ejemplo. O sea, el organismo las reconoce mejor, ¿ya? Entonces, por eso, cuando se habla de la intolerancia es porque el otro genotipo genera una proteína que genera como que te raspara, o sea, como que reacciona el cuerpo, efectivamente. Sí, la beta-caseína. Así es. Entonces, nace al alero de este proyecto Corfo, en donde se identifican las vacas inicialmente, en donde esto no son buenas intenciones. No, es leche efectivamente que no produce... Claro, por este cambio aminosílico. Que no produce malestar a la persona, que es como si volvieran a la vaca original, a la primera que se domesticó en el Neolítico, donde no tenía ninguna cruza con absolutamente... Entonces, eso es principalmente. Entonces, en la planta se comienza a producir leche, mantequilla y queso A2. Todo es A2 en la planta. Porque yo había escuchado, por ejemplo, que Colún también lo tiene, pero que solamente tienen como un productor. Entonces, que cuando iba a ese productor tenía que cambiar todo, parar todo, limpiar todo y empezar a producir. Porque si ustedes se fijan, aquellos que hemos tenido relación con el tema de las alergias alimentarias, te ponen que tienen rastros de trazabilidad pero acá ustedes tienen todo A2. Entonces, solamente... No, hay dos líneas. Hay dos líneas. La tradicional y la A2. Entonces, pero una línea independiente que trabaja solo para eso. Lo que pasa es que hay... como comenzaron a identificar qué productores tenían leche ese 100% A2, entonces fueron ampliando la matriz de productores. Entonces recolectan la leche, de todo un día hay 6 o 7 productores que están ya certificados. Completamente es A2. A2. Entonces, y en conjunto con Ecoterra. Está trabajando con ellos también. Sí.
Ecoterra es quien comercializa nuestra leche A2. Perfecto, porque eso era la próxima pregunta. ¿Cómo nos encontramos con la leche? Porque ustedes tenían en su minuto, me acuerdo una vez la saco la botella A2, que de hecho estaba con el ministro, claro, pero ahora lo estará haciendo a través de Ecoterra. Sí. Mira, sí, porque los productos normales, los tradicionales, yo los pillo en el supermercado en Porranque. De hecho, me voy directo ahí a la mantequilla y al queso. Leche no sé si he visto tanto, pero mantequilla y queso se pilla siempre en Porranque. Sí, que son de color morado, para que los identifiquen. Los productos A2, todos tienen su etiqueta un color morado. Mira, interesante. Me tocó a mí también conocer la planta cuando estaban como ya produciendo, pero como todavía afinando la receta del queso. De hecho, comimos mucho queso. Andábamos en ese tiempo con el intendente Jürgensen. Y nos ofrecieron y fuimos probando y conociendo y cada versión distinta, bien interesante el proyecto. Igual un poco como salir de la zona de confort, porque pasar de ser agricultores, productores lecheros, asociarse, vender la leche, comprar insumos juntos, pero de ahí a pegarse el salto, comprar una planta que está más encima en otra provincia y desarrollar ese proyecto en una época donde hubo muchas queseras porque esto ha ido avanzando y se ha ido desarrollando, en una época donde muchas queseras han desaparecido. Y sobre todo en una región en donde el queso mantecoso y el queso chanco son los protagonistas. Acá nosotros no solo producimos queso chanco y mantecoso, está direccionado hacia un público que es el queso prensado, son quesos blancos. Pero queso llegan hasta Arica. ¿Y esos dónde se encuentran? ¿También por Ecoterra o tienen la marca propia de ustedes? Futurolac. Los quesos son Futurocop. De productores Futurolac, pero son Futurocop. Y se encuentran dentro de toda la región en supermercados. Entonces, en esto, tanto Futurolac como Futurocop, ¿ustedes no tienen exclusividad en los litros de leche que se envían? No. Futurolac es quien determina para dónde se va. Hacia dónde, por una cuestión también geográfica, pero la prioridad está en los productores A2. Ya, ¿y esos productores A2 son todos cooperados? Sí, son todos. Quien entregue un litro de leche a la planta tiene que ser cooperado. Ya, que a eso justamente iba mi pregunta. Sí. ¿Y cuántos litros están procesando en la planta al año? ¿Cómo lo miden eso? Está la planta en 50% de su capacidad de funcionamiento. Todavía tienen oportunidad de crecer. Sí, así que están más o menos en ese rango, porque tú sabes que una planta siempre va a estar solicitando mejoras, ir adquiriendo tecnología. No es solamente la compra, sino la mantención. Y la venta, pues tienes que vender todo el queso. Si leche tienen de sobra, si tienen más productores que lo que pueden procesar. Que lo que nosotros, claro. Siguen vendiendo a otros. Sí, seguimos vendiendo a otras industrias porque no producir el queso no es lo más difícil, sino que comercializar, porque esto es hacerse cargo de la cadena completa. Sí, claro. Y lo sigue haciendo ese gerente. Sí, el mismo. Sí, el mismo. Sí, choro. Tú hablabas en un momento hablaste de que en muchos casos los agricultores como que están medio desconectados con el medio y con el fomento productivo. ¿Qué otras cosas has hecho tú con instrumentos de fomento que te han ayudado a ser más eficientes, a hacer mejor la pega o a producir de mejor calidad? Ya, en el año 2018 fue construir la lechería, la hicimos con Cercotec. Ya. Todo lo que era mejoramiento de la infraestructura. Esta era la lechería, tenía, no sé, 60, 70 metros cuadrados y me transformé a 200. Una lechería más grande, más moderna, que te permite ordeñar más rápido. Y incorporamos la arquitectura bioclimática. Ahí sí que me pillaste, así que, por favor, si puedes elaborar en ese tema. Arquitectura bioclimática. ¿Qué es eso? Algo muy sencillo. Techo 100% de lata, nosotros lo hicimos 100% transparente. Con eso no utilizas luz. Solo usas la energía, la luz. ¿Y en la noche? ¿En la ordeña? Claro, en la ordeña, ahí sí se utiliza luz. Entonces, también los vientos, de la forma en que resguardemos tanto los animales en invierno. ¿Tú sabes lo que les pasa a los animales con viento, lluvia, frío? Sí. Y en verano tiene toda la ventilación. Entonces, por ahí innovamos en ese sentido. Después ¿Y cómo llegaste a eso? A esa innovación.
solo viendo los problemas que tenía con la sala anterior. Ah, ya, o sea, tú dijiste, aquí tengo problemas, ¿cómo puedo encontrar una mejora? Y te encontraste con esta arquitectura bioclimática. Sí, y de ahí... ¿Hay algún arquitecto en particular que la está haciendo o lo desarrollaste tú? No, lo encontré en mi cuñado, es constructor, y él me dijo, Karen, ¿tú quieres tu lechería que tenga la mayor cantidad de luminosidad? Ándate por esta vía. Ya, o sea, él te fue aconsejando cómo hacerlo. Sí. Y cuando hiciste estos cambios, ¿notaste en el comportamiento del ganado cambios? Bienestar animal. Piso de goma. Más blandito. Las vacas entran más fácil a la sala ordeña. ¿Tuviste menos problema de pata? Menos. El consumo del alimento dentro de la sala estaba en un comedero que tenía las dimensiones necesarias. Antes tenía un comedero chiquitito. Entonces todo fue para mejor. Un pozo seguro para el personal. Ya, sí, claro, eso es muy importante. Eso es muy importante, seguro para el personal que ahí desempeña su función. También con barreras, con poteras que resguardaran tanto el animal como el ordeñador. Entonces fue un cambio muy positivo. Oye, y hablando de ordeñadores, ¿con cuántos colaboradores trabajan ustedes? 2. Dos colaboradores. ¿Y eso incluye ordeña, parto, cerco, sí, forrajeo? Ah, sí, forrajeo maíz. Sí, con 2 personas trabajamos más quien habla. O sea, ¿tú también entras en la rotación? Sí. Porque las vacas no paran de dar leche. ¿O tienes un sistema que es estacional, por ejemplo? No, trabajo los 12 meses del año. No. ¿No tienen vacaciones las vacas? No, nadie. Nadie tiene. No, pero ¿y el sistema de parto? ¿También tienes algún tipo de concentración o no? No, tampoco ya. No, pero principalmente entre mayo y septiembre, mayo, junio. Ya, y tienes un poco más para aprovechar las curvas de los pastos. Sí. Aunque no tienes tantas con el riego, pero... No hay tanto, pero sí, no, igual. También tampoco podemos tener partos todo el año porque es una cuestión que no... Es complejo el tema de los complejo, partos. Sí. Hay que prepararse bien. ¿Y ahí quién maneja? Porque 2 colaboradores que están en la ordeña. No, uno solo trabaja en la ordeña y el otro se encarga del forrajeo. Ya, ¿y los partos y las terneras? El ordeñador. Ya, el mismo ordeñador. ¿Y la crianza de ternero la tienes en ternera o Sí, la tienes...? Ternera. Perfecto. Y ahí viene otro instrumento. Ya. Ejecutamos con Corfo las terneras que eran circulares. ¿Con terneras circulares? Sí. ¿El corral circular? No. Las terneras están confeccionadas con plástico reciclado. Ya. Todas sus divisiones están hechas con plástico. Ya, espérate. Es que no es que sean un círculo. Son circulares las materiales que se usan. Economía circular. Sí, la materialidad es circular. Cállate. Sí. No, y si no lo hubieras dicho, ya, es un sistema circular de economía. Yo me lo imaginaba jugando la ronda. Sí, yo pensaba tener haciendo como un... Ya, perfecto. Sí. Entonces, por ejemplo, los cimientos de la lechería, todos los cimientos de la tenerera, están hechos de la bobina que viene del plástico del film de los bolos. Perfecto. Ya. En vez de hacer cimientos con cemento, están hechos con bobinas de los plásticos. Ya, o sea, estás reutilizando y reciclando el material que queda de la misma acción. De la bobina con la que se hacen los bolos. Claro. Sí. Que antes venía una bobina de plástico dura. Sí. Ahora que de repente vienen medias de cartón, pero esas se ablandan con la humedad y pues no no les gusta. Te sirve. Así que utilizamos ahí alrededor de 250 bobinas. 500, casi 1000 bobinas utilizamos para hacer todo el perímetro de la tenerera. Y lo que está dentro, las divisiones de las tenereras son de plástico reciclado, que es una empresa que está en Río Bueno. Mira, interesante dato ahí, Karen. Acá siempre hablamos de las raíces, de los horizontes, pero tú decías, yo vine acá por un tema familiar, hablaste un poco de tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? 3 Karen? hijos. 3. Sí. ¿Y nacieron acá todos? Sí. No, mi hija mayor no nació en la zona central. En la sexta tiene 16, mi hija mayor, se llama Pierina. De ahí viene Jorgito, que tiene 10, y Gabriel tiene 8. ¿Y les gusta el campo? Lo aman. ¿Sí? Pensé que iba a decir que no. Lo aman. Sabes que hace poco tiempo, un día mi hijo
se va al colegio y me dice, mamá, no quiero ir. ¿Pero por qué no quieres ir, hijo? Es que quiero ayudarte en la tarde a trabajar. Hijo, tú tienes que ir al colegio. Mamá, tú no sabes que yo nací para esto. Ahí está el futuro, Eduardo, ahí está el Está bien, futuro. pues ahí están los horizontes. Tú no sabes, mamá, que yo nací para esto. Sí, hijo, sí lo sé, pero tienes que primero formarte y ¿En qué curso luego está? cuarto. Cuarto básico. Es Sí. chiquitito todavía. Cuarto básico. Pero él vive, sueña y respira. Hoy día, ayer en la tarde me dijo, mamá, cuéntame la historia, cómo nace la agricultura, por favor. Mamá. Pero a él le gusta la parte más de las praderas, del ganado, las de vacas. las máquinas, las vacas. La vaca. A él le gustan las vacas. Es que tienen un algo. ¿Qué quieres que te diga? A él le gustan las vacas. Las vacas. Él, mamá, De me hecho. gustan las vacas. Él le gusta ordeñar. Bueno, me costó mucho que saliera de su concepto de vida que él trabajaba en el campo. ¿Por qué? ¿Qué pensaba que era? Él pensaba que trabajaba en el campo. Ah, él decía que Sí, trabajaban. Ah, yo en pensé el que... colegio. Tienen que agarrar de cename de repente. En el colegio él decía, mamá, le decía, si yo trabajo en el campo. Entonces, hijo, tú colaboras en el campo, sales a vivir una experiencia en el campo, pero no trabajas en el No, campo. no recibes una remuneración por hacer lo que haces. No, pero sí, Le gusta mucho. lo ama con su vida, o sea, él vive Oye, por ¿y eso. tú vives ahí mismo en el campo? Sí. Y el tema de la educación, ¿cómo lo haces? Porque no estás, Buena no es como antes en los Andes que estabas al lado de la No, ciudad. de la ciudad, no. Viajo todos los días a Los Muermos. Mis hijos estudian en Los Muermos, en el Colegio Ramón ¿Cuánto? Ángel Jara. 100 kilómetros ando al día. Pero al día, o sea, 50 kilómetros ida, 50 vueltas. No. Más o menos. 25, 25, 25 y 25. Ah, vale. Claro, porque vuelves a A ver mi el casa, a campo. Fresia. Claro. Vivo en Fresia y mis hijos estudian en Los Muermos. Los vas a dejar y vuelves a trabajar. Sí. ¿Y el camino? ¿Qué tal la conectividad ahí? Bien. Ya. Tengo ¿Tú estás justo en una parte de Ripio todavía? Sí, todavía yo estoy en el límite comunal entre Fresia y Los Muermos. Entonces se está haciendo el proyecto de asfaltar. Entonces yo estoy a 5 kilómetros más o menos tengo 5 kilómetros de Ripio. Ya. Y de ahí está todo asfaltado. Ya, uno se acostumbra. Sí. Piedra suelta, hay que tenerle miedo nomás. Yo tengo 10 para salir hasta Casma. 10 de Ripio. Sí, 10. 10 de Ripio para salir a Casma. Oye, ya, y entonces ser mamá y ser agricultora y preocuparte de ¿a qué hora tienes tiempo para trabajar en estos, o postular a todas estas cuestiones? Porque no es que tú llegues y le digas, señor SNR, yo creo riego, tráigame el riego, tienes que postular, ¿eso lo haces tú? Sí. ¿O te asesoras con...? No, todos los proyectos, el proyecto riego lo hice con Jorge Sandoval, pero el resto es todo autogestionado. Ya. Y no solo, tengo proyectos con la CONAF, en el bosque, con el gobierno regional. Hay una serie de instrumentos, como decía Eduardo, de instrumentos públicos que se han ejecutado y que han hecho que se materialice. De hecho, no hace muchos años me decían, Karen, ¿qué significa de manera cuantitativa el pertenecer a un programa SAT? Y tiene un impacto real en un sistema productivo. Para algunos. ¿Qué es un programa SAT? Explícale a nuestros auditores. Es un programa que es de transferencia, de un servicio de transferencia tecnológica y de acompañamiento al productor que busca incrementar el margen bruto por hectárea. Y eso es parte de... INDAP. Eso ya es INDAP, porque el Prodesal es a través de la municipalidad y el SAT es como el paso siguiente. Y de hecho, esa es la idea del SAT, justamente es que un productor que está empezando comercialmente logre después ser eficiente y en algún minuto se gradúe del SAT. Exacto, sí. Tú ya estás por graduarte, ¿no? Sí. Claro. Mira, que el espíritu de todo lo que hace INDAP, en el fondo, lo que busca es pescar desde el productor más que está a un nivel muy básico, con programas distintos al SAT, porque SAT ya tienes que irlo desarrollando y ojalá que después del Prodesal se gradúe y entre un SAT y después del SAT se gradúe y ya sea un productor 100% comercial. Interesante toda esta cadena que has hecho después entrando a Futuro COP, Futuro LAC, o sea, distintas aristas que tiene tu historia. Conversamos el día de hoy con Karen Berríos.
Eduardo. Es bien común, ¿Qué? se nos repite harto el tema de la asociatividad en los agricultores que hemos contactado. ¿Eh? Sí, casi, creo que ninguno ¿Ha estado solito, sin solito? mencionar que parte de su desarrollo ha sido porque ha tenido o el apoyo de alguna institución o alguna cooperativa o alguna forma de asociatividad que les permite desarrollarse y compartir experiencias también. Yo creo que eso también es súper importante. Sí. Porque cuando partiste diciendo que habías querido aprender cómo se producía la leche acá en el sur, yo pensé que te ibas a ir por la parte de cooperativa o de asociatividad y te fuiste a estudiar derechamente. Pero igual llegaste a una asociación, a una Sí. cooperativa, Sí. una institución. La gráfica del pescado. A Cuando el ver. pescado va solo, Ajá. y si el pescado se suman, se Sí, transforma en un pescaditos grano, En un cardumen. en un cardumen. Claro. Entonces, esto es un acompañamiento constante, continuo y permanente, y que no siempre llega a lo que llegó Futurolac a transformarse en Futurocom. Te quería estar. Oye, y con dos colaboradores, cuando yo hice un poquito la respuesta porque este programa lo queríamos grabar hace un par de semanas y no lo pudimos grabar, y va la pregunta y ya sé la respuesta, pero para que lo sepan. ¿Qué pasa cuando te falla o renuncia un colaborador? Propósito. ¿Quién tiene que tomar la posta? Me ha tocado. Duro el último tiempo. Sí, me ha tocado ordeñar. Eso también es súper importante y también fue una de las cosas que me hizo ir a estudiar a la Matei, que yo podía saber cómo se ejecutaban ciertas labores, pero no tenía la práctica de cómo se hacía. Entonces, por eso dije, lo que fui a buscar a la Matei, lo encontré todo lo que necesitaba. Y a mí me ha tocado últimamente estar ordeñando y reemplazando a los trabajadores con cara de destrucción masiva. Claro, porque convengamos que hoy en día, entre que se han especializado las salas de ordeña, que ya no son los aparatos arcaicos que habían hace 30, 40 años atrás, tienen mucho más tecnología, a veces tienen lavadoras, y yo creo que ya muchos agricultores ni siquiera saben echar a andar su equipo de ordeña, porque ya si tienes lavadora que es programada, ya no es como antes que tú prendías un botón y empezaban a funcionar las pezoneras y empezaba la ordeña. Entonces, es bien interesante que tú tengas también bueno, estás obligada a tener la experiencia si has tenido que ordeñar. Claro. Eduardo, casi se nos acaba el tiempo. Yo tengo una pregunta. Tú recibiste un reconocimiento a nivel nacional. Sí. ¿Cuál es? Mujer Impacta. ¿Y qué significa eso y por qué lo recibiste? Porque es un reconocimiento que entrega la sociedad, nomina a una persona que ha tenido un impacto positivo en su territorio y ha impactado en su vida. Yo fui nominada por 6 personas y esta fundación que hace visibiliza el trabajo que antes para mí era invisible, porque si a mí me decían, oiga, señora Karen, ¿me puede ayudar a tal cosa? Y, ok, ningún problema. Y no todo relacionado y vinculado con la parte económica, que eso quede súper claro, porque a veces gestionar a una persona que obtenga su clave única es mucho más que pasarle 10 lucas. Claro. Es mucho más. Claro. Te dan mucho más acceso. Por ese lado está el tema del apoyo, o sea, ayudar a mujeres en el mundo. No, mujeres, niños, adultos mayores en pandemia, por ejemplo. De la comunidad. Sí, de la comunidad y la región. Por ejemplo, en pandemia creé 400 registros sociales de hogares. Ya. La gente se contactaba conmigo, me decía, ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque los beneficios venían a través de este instrumento y la gente, no tengo registro social de hogares, ¿me puede ayudar? Me enviaban su clave única con toda la confianza del mundo, yo les creaba su registro social de hogares. Por citar un ejemplo, pero mi trabajo, como siempre me enseñaron ahí en la Fundación Mujer Impacta, que mi trabajo siempre ha sido de una emprendedora social. O sea, yo vengo haciendo cosas desde muy niña, muy niña. Cuando les comentaba que llegaron las poblaciones o la explosión demográfica, llegó la primera en una curva. Y yo fui y le dije al alcalde, ¿sabe qué? En esa curva es un peligro, porque van a jugar los niños y van a salir la pelota a la calle. Tenía 14 años. Estamos en los Andes. 14 años. Y el alcalde me dice, listo, ¿qué quieres hacer? Una plaza. La plaza han pasado 35 años y sigue intacta, con los mismos juegos. Para poder resguardar y tenías esa posibilidad de identificar posibles riesgos y buscar soluciones. Claro, entonces siempre he estado vinculada con las personas y con esto quiero ser muy clara, no con la parte económica, sino que con buscar mejores soluciones,
gestionar para las otras personas. Siempre tengo esa... El bichito. Me encantan los desafíos. Oye, ¿y cuándo recibiste este premio? En el 2019. En pandemia, no sé, dimos 5.000 almuerzos. Construimos 3 casas. Ah, mira. ¿Pero eres tú sola o es un grupo? No, hay un grupo. Ya. Un grupo de personas. Y aquí, ¿quiénes fueron los catalizadores de que esto en pandemia fuera y tuviera un alcance mucho mayor? Son los agricultores. Ellos me acompañaron. Yo pertenezco a Agroyanquihue, soy socia de Agroyanquihue, y en Agroyanquihue me encontraba una persona, no tiene casa, listo. Los agricultores todos unidos. Sí, yo recuerdo, ahora que lo mencionas, yo recuerdo que en algún minuto salió la opción de traer ayuda desde aportes de Santiago, de la CPC y todo, y necesitaban en la provincia de Yanquihue alguien que se encargara de recibirlo y entregarlo. Y ahí yo me acuerdo que me contacté con Agroyanquihue y fue Agroyanquihue quien hizo la pega de entregar toda esa ayuda. Sí, yo fui uno de quienes se conectó con la persona en... Claro, que ayudaba a hacer esas conexiones, de identificar quiénes tenían esas problemáticas y que necesitaban una ayuda urgente. Sí. Oye, bueno, y entonces también volvemos a la asociatividad, ¿no? Porque el gremio Agroyanquihue, que tú eres parte, sí. No eres directora todavía. No lo seré. No, por favor. No lo seré, así que... No digas, te está bueno beber. No, pero sí. Sobre todo cuando tienes vocación de ayuda. Reconocer que también hay espacio para las mujeres en Agroyanquihue. Ahora mando un saludo a Paulina Lobos, que es la nueva presidente de la Corporación de Desarrollo del Sur. Sí. Lo que antiguamente hacía un invitado que tuvimos acá, que era Ricardo Montesino, ahora el cargo lo tomó Paulina Lobos de Yanquihue. Muy Anita Jans, otra de Aproleche. También ha estado invitada acá. No, si Adriana Mores, la Sago, también estuvo invitada acá. Estamos llenas de referentes mujeres en el agua. Sí, pues, y la verdad es que en un principio cuando empezamos con esto ya de la historia nuestra del programa, empezamos fue como que, oye, hay que invitar mujeres. Fue como, estoy seguro que van a llegar muchas mujeres porque tenemos muchos referentes. Lo que sí hay que decir, hay un cierto porcentaje de mujeres que son líderes, que hacen la pega, pero que no quieren venir al programa, como que les da vergüenza contar su historia. Más en las mujeres que los hombres me ha llamado a mí la atención. Es normal. Es más difícil a las mujeres salir y mostrar las cosas que el autobombo no es tan el fuerte. Sentido del impostor, pero no, ¿para qué? Si yo no he hecho tanta diferencia, cuesta. A muchos les cuesta más. Pero, hablar de uno cuesta mucho. Sí. Pero a las mujeres más, les cuesta más. Pero, por ejemplo, en el tema de los gremios, en los gremios, hoy en día vemos una tremenda presencia. O sea, todavía no creo que estemos mitad y mitad, pero si comparamos los últimos 10 años, la cantidad de directoras que hay en los gremios, las cooperativas, las asociaciones, en Futuro LAC, es sumamente importante. Bueno, de hecho, si vemos la relación de mujeres y hombres en INDAP, ha ido aumentando en forma... Oye, sí, nos tenemos que ir, pero antes, teníamos una foto aquí que no mostramos nunca. Cuéntanos de qué se trata. En esa foto estamos elaborando un proyecto FIA, con Nicolás Pizarro, el doctor Leche, Erika Vistoso y el representante de FIA, que no recuerdo su nombre, pero estábamos elaborando un proyecto para transformar en un polo de transferencia tecnológica el campo a través de un instrumento FIA. Y eso era señales de lo que han hecho en riego, de lo que han hecho en sustentabilidad de las construcciones, todo eso. Que el todo suma más que las partes. De todas maneras, perfecto. Y hacen sinergia. ¿Y qué espera para el futuro? 30 segundos. Pero para el futuro que la agricultura siga existiendo como base y que se reconozca y se releve de que la agricultura es la base, el desarrollo y el motor de nuestra sociedad. Ahí va a tener una tremenda pega Jorge en un par de años más. Sí, Jorge feliz. Su hijo. Sí. Muy bien, muy bien. Yo escuché el nombre, güey. Lo grabó el nombre. Chiquitito. Sí. Ya lo tiré. Es que ya me cayó muy re bien con su actitud de ser procampo, así que me aprendí rápidamente el nombre. De todas maneras. Eduardo Blinkler, estamos llegando al final del programa. No sé si quieres comentar algo más antes que cerremos. Agradecido, Karen, de que hayas venido, que nos hayas podido contar tu historia. Es bien distinta porque tiene orígenes distintos y un enfoque bien distinto de cómo desarrollar. Muchos de los productores, de los agricultores, nos enfocamos en los números del negocio interno, pero no de ver cómo
existen herramientas que nos pueden apoyar y desarrollarnos a ser mejor en lo que hacemos. Así que es una muy bonita historia para compartir, y más adelante esperamos poder conversar con otras profundizaciones en lo que están haciendo, y nos queda pendiente. Yo creo que vamos a tener que invitar al gerente de Futurolac, porque nos cuente todo el... Vamos a ver si se anima. Sí. Si tiene tiempo, Sí, porque de si verdad tiene que tiempo. yo que de repente lo he tenido que llamar por teléfono, cuesta ubicarlo. Pero muchas gracias, Karen, por haber venido. A ustedes, gracias por la invitación. Muy bien, entonces esto fue Raíces y Horizontes, un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos lo hayan disfrutado y nos acompañen en un próximo episodio de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Nos vemos. Chao, chao.